Voy a hacer una pequeña excursión por lo que tengo aquí cultivando. Esta zona es la de lo que yo llamo de crecimientos, ¿vale? Bueno, hay cosas gorditas ya, pero no están bien formados. Bueno, aquí el primero de todos, este Ilex variegado, acebo variegado, es Ilex aquilifolium, ¿cómo era? Aquilifolium auromarginatum, o sea, margen de oro. Bueno, este salió de una ramita como esta, pinchada, y tiene una porrada de años. Pues tendrá 20 años tranquilamente, o más, o 23 más bien. Bueno, una planta de mi madre, una planta de mi madre. Este de aquí lo compré este invierno, ha crecido desde aquí hasta aquí, pues un palmo, ¿vale? En esta maceta. Y desde ahí, pues más de un palmo, unos 30 centímetros. Es una secuoya, ¿vale? La compré en noviembre en una tienda online. Bueno, me gustó, la compré porque, fijaos, tiene las hojas como las del tejo, pero son más blanditas. Entonces me gustó el detalle y digo, bueno, anda, mira, son muy parecidos, voy a cultivarlo. Aquí tengo un bosque de 3. Bueno, tengo 3 plantones ahí puestos que ya les he tenido que cortar por arriba porque ya se estaban disparando. Una higuerita pequeña. Aquí ¿cómo se llama? Una encina de 1 año que nació este año. Ya va así. Este tejo que está tomando ya un poco de forma. Este tejo a lo tonto y a lo bobo tendrá 10 o 15 años por ahí. Bueno, un caqui, un fresno del que os hablé, un calamondín que me regalaron el año pasado que estaba en estado penoso y ahora sigue estando bastante penoso con clorosis, que se lo acabo de echar ahí quelatos, pero tiene hoja que antes no tenía. Un fresno que cogí de la linde, lo cogí, pues lo cogería en septiembre, octubre, ahí lo planté y ya está como loco. Un chopo que lo cogí, pues es un chupón de raíz de un prado, lo cogí, lo planté, es igual que el que tengo en el piso, pero más pequeño y está creciendo mucho menos, probablemente por la falta de espacio. Otro fresnillo que cogí del medio del prado. Aquí un ciprés limón, bueno, las copas de los cipreses limón que están esquejadas ahí a ver si prenden. Aquí el caqui salvaje, el Diospyros lotus que compré en el Lidl. Un pseudoplátanus. De aquí para abajo creció en 1 año y de aquí para arriba los que está creciendo ahora, segundo año. También cogido el medio de la linde. El Arce Orange Dream, comprado también en noviembre a la vez que la secuoya. Esto es un Cornus sanguinata, me parece, Cornus sanguinata o Cornus nigra o algo así, ¿vale? Da unas bolas negras. Lo encontré, lo atrampé la puerta del coche con él así, ping, y dije yo, ala, pues tú para casa. Y eso, aquí, vale, el Atropurpurium con su bacodo ahí, que no acaba de salir, lleva ahí ya mogollón. Y decís, ¿y de dónde sacas tanto fresno y tantos pseudoplátanos? Pues fijaos, un fresno. Para allí tengo otro fresno. Y si me salen por ahí, pues ala, para la maceta. Y si no, ya empiezo a tirarlos porque no puede ser. A ver, cosas ya, bueno, el palmatum de 2 metros, claro, no se sujeta solo. No se sujeta solo, se cae. Esto no sé lo que es, está ahí puesto, creció y no sé lo que es. Eso es el saúco, una de las estacas pequeña, la otra y las otras estacas de saúco.
Ahí está pincha un Prunus pisardi, que parece que sacó esas hojas, pero me parecen muy pocas a estas alturas. Un laurel, nunca consigo hacer nada de los laureles. Un avellano que saqué también de un linde pues este lo saqué en octubre por ahí y directamente lo planté y ala. Este es gordísimo. Este lo cogí en el año 2003 o por ahí, o 2005. Ya era gordito de aquella también, de una linde. Y bueno, no consigo hacer nada de él por culpa, como os expliqué, por culpa de los líquenes, que no. Este año le injerté aquí, injerté raíces, que lo visteis en un vídeo. Intenté injertarle aquí una rama, no salió. Intenté injertarle también una rama por aquí, en esta mosca, y tampoco me salió. Bueno, pero creo que las raíces se han prendido porque me ha salido una yema en este lado, que nunca había salido nada por el lado izquierdo. Y como las injerté aquí, creo que esta yema es consecuencia de ello. O sea, levantaba medio metro para arriba y ya lo he podado. El haya se ha disparado desde la última visita, desde hace un mes. Aquí esta encina es la que le salían setas por aquí el año pasado. Está muy guapa, está creciendo muy bien, está gordita. Bueno, aquí tengo un ciprés calvo que no está ramificando. Lo compré también a la vez que en noviembre, a la vez que el Orange Dream y que el Palmatum y que la secuoya. También lo compré por la misma razón, porque la hoja es muy similar a la de los tejos. A mí me encantan los tejos. Hay un par de eso, y fijaos, y este que se me ha muerto, que era un fresno, y lo que os conté de los líquenes. Se ha muerto, intenté ahí ponerlo, pero nada. El granado del Lidl, tengo ahí preparado un acodo, no me acaba de convencer las formas que tiene. Higuera tiene unos pues casi cerca de 30 años tendrá, 25 sí, 25 y alguno más. Abeto coreano del Lidl, el Lidl no, de la misma compra que aquellos, de noviembre, una tienda online francesa. Aquí una ramita de romero, la planté ahí, bueno, por aprovechar la maceta más que nada, porque la tenía vacía. Un pinito que va cogiendo forma. El frente va a ser este. Va a ser este el frente. A mí me gusta mucho la forma que está cogiendo. También sacado pues de una cuneta. Un mandarino en el suelo, pero que lo he plantado este año. Está llenito. Aquí sacaré algún esqueje o algún codo algún día. Esta burrada puede ser una tuya, o luego leí que podía ser un Leilandi, no lo tengo claro. Un lindo gatito. Este limonero lo presenté hace un tiempo, hace un año parecía un palito, y está gordísimo, fijaos, ya tiene dos dedos de ancho, casi. El bonsai lo voy a sacar de aquí, esto se va a ir fuera. Olivo del Lidl, cogido en septiembre, octubre, plantado aquí en primavera. Está ya al doble de lo que estaba. Tiene aceituninas, me parece, bueno, por lo menos la flor. No, aquí me parece que ya son aceitunas, pero bueno, vosotros me diréis que es mi primer olivo. Aquí estoy haciendo ¿cómo se llama? Un ciprés limón multitronco. Vale, hice un primer estilado el verano pasado, está guapísimo ahora mismo.
tengo que limpiarlo otro poquito y empezar a bajar un poco, a separar un poco más. Ya lo separé un poco, pero voy a separar un poco más y a seguir con él. Aquí tengo una picea del Ikea. Pensé que iba a ser más guapa cuando la cogí y no me convenció. Entonces, bueno, estoy intentando ahí por experimentar, hacer aquí 2 acodos en estas ramas bajas. Y bueno, le he quitado alguna, pero ha vuelto a brotar este año muy bien. De hecho, todavía está brotando aquí. Y lo he puesto en un macetón enorme de jardín, a ver si sale. Y de acompañante le he puesto esta encinita que va por su 2.º año. Aquí tengo un níspero, pero estoy viendo que no sirve para bonsai. Ya lo llevo viendo hace unos años, pero no sé qué hacer con él. Entonces tengo una maceta gorda, pero ¿qué pasa? Que las ramas es que son demasiado carnosas. Como son muy carnosas, no disminuyen bien su tamaño. Y brota muchísimo, las hojas son enormes. No lo veo. Bueno, por eso no se vende bonsai. Fijaos qué cacho hoja. ¿Dónde está? Aquí hay un jade, ¿vale? Este jade, así de gordo como lo veis, salió de la misma maceta que donde está el níspero. Salió de allí. Ya no cabía allí y dije yo, bueno, voy al jardín. Y yo no quiero hacer bonsáis de árboles de jade. Y no me gusta. Entonces, bueno, me gusta más así tenerlo gigante aquí en medio. Bueno, aquí tengo mi joya, tengo que moverla de sitio. La puse aquí ahora en primavera. El tejo que ya os enseñé. Es que se está poniendo, mira qué gordura, Tiene, creo que ya os lo dije, tiene 30 años. Lo cogí de plantón en 1993, o sea que no se ve. No, es que no le tengo hecho ni frente, porque es que me mola tanto que me gusta verlo desde todos los ángulos. Entonces no le tengo hecho ni frente, aunque el frente yo creo que es ese, principalmente porque aquí salen muy para atrás todas estas, ¿no? A ver si le pego un pequeño pinzado para retrocederlo, porque tiene mucho hueco aquí. Tendría que estar más como esta de aquí arriba. Pero bueno, pero es que me gusta verla, aunque me venga la rama pincha ojos aquí delante, ¿vale? Que sería esta. Es que quitar esta, me dolería. Sería una cosa así. Es que me mola. Y como me tiene que molar a mí, me da igual. Bueno, y aquí tengo pues, una parra, pero lleva aquí creo que es el 3.er año. Todavía no ha dado nada. Yo lo quiero para que me dé uvas, no para bonsai. Bueno, tengo aquí un banco en construcción, ¿vale? Quiero azulejar eso ahí a lo portugués. Y el madero, pues lo tengo tapado porque pues, con la lluvia me pudre y todavía no lo tengo ni barnizado. Bueno, aquí una encina gordita, tendrá 20 años. Aquí este tejo que casi se me muere este año, se me puso lo que es lo viejo, se me puso rojo. Encima la trasplanté, porque llegó la época, la trasplanté, digo, bueno, como todos los años, pero no salía adelante. Y pensé que se me había muerto. Y de hecho está verde amarillo, que aquel pues está verde. O sea que brotó súper tarde. Me pilló una helada tardía y me lo fastidió. Fijaos la diferencia de este verde a este. También se puso roja, pero no tanto. Pero este yo pensé que la palmaba. Otro tejo pequeñín. Estos dos más o menos tienen la misma edad, unos 15 años, 17 por ahí. La misma edad. Los dos salieron de pues una poda de este tamaño, un poco del grande, pinchadas en el suelo y para adelante. Salen solos. Aquí un fresno. Este fresno es un poco diferente a los otros que tengo, porque este fresno también tiene yemas negras, pero tiene el peciolo súper oscuro y negro, y los nervios súper negros, mientras que este otro, mira, los tiene verdes, ¿vale? Los dos son fresnos, creo que son los dos Fraxinos de Excelsior, los dos, por el tema de las yemas negras.
Pero este tiene los peciolos negros y es mucho más guapo y tiene la hoja más pequeña. Este cuando tiene agua, ha hecho unas hojas enormes y unos tiros enormes. Este no, este aguanta más pequeño. Los dos tienen el problema de los líquenes, que les estoy intentando corregir antes de que la palmen. Vale, líquenes. Este será del año 95 o 96 y este andará por ahí, igual un año menos, 97, pero por ahí anda. Vale, aquí un ciprés limón que no sé qué hacer con él porque no tiene salida, no le veo yo la salida. Bueno, estoy esperando a ver si prospera por algún lado y me da ideas. Una higuera que es del mismo año que la anterior, las dos salieron de chupones de estos que salen del suelo de las higueras y las pinché el mismo año y eran del mismo tamaño, simplemente crecieron diferentes. Vale, con el problema de los líquenes, pues por fin me echa alguna yemita por atrás, pero sí se estaban muriendo. El año pasado estaban bastante chuchurrías las dos, pero bueno, lo conseguí. Están aquí creciendo fuertemente. Tiene algún higuín, un higo. Uy, está machacado. Bueno, da igual. Pues son del año, pues el 95 por ahí, 95, 96 también deben ser. Es que es cuando empecé yo, entonces todo lo pillaba, todo lo pinchaba. Y luego abandoné el tema, simplemente los mantuve vivos, pero abandoné el tema de los estilos y tal, no los cultivaba básicamente, ¿vale? Solo los mantenía. Entonces, pues eso no tengo nada serio. Y luego aquí tengo este que ya lo conocéis, que le pegué un pinzado ahí para ver si retrocede un poco hacia atrás. También tiene el problema de los líquenes, por eso no me echa ramas donde debe. Y es este Crataegus, ¿vale? Un espino. Y luego por último tengo aquí un pomelo, aquí a la sombra del peral. Este en octubre, por ahí volcó, le vino el veranín, de esos que hay en octubre, un veranín de esos, quedó volcado, con las raíces medio dentro, medio fuera de la maceta, y me secó toda la parte de arriba, secó entera. Y lo que vivió, que está verde, sigue verde, pero no acaba de echar hoja. Estamos en junio, finales de junio, y todavía no he hecho una brotación de hoja. A ver, bueno, aquí a la sombra, a ver. Le da el sol también en directo, pero a última hora de la tarde. Y nada, eso es lo que tengo.